Pedro Sánchez ha dicho por carta a la OTAN que España no puede comprometerse a destinar el 5% del PIB al gasto en defensa, tal como pide la Alianza y como sobre todo pide Donald Trump. De hecho, su portavoz ha insistido esta misma tarde, después de conocer esa carta, que todos los aliados, incluido España, tienen que gastar más. Dice que esa cifra sería contraproducente, lo dice Pedro Sánchez, contraproducente para España, lógicamente, porque implicaría un recorte de políticas sociales y del crecimiento. Y por eso pide una fórmula más flexible, una fórmula, dice Pedro Sánchez, que permita a nuestro país seguir contribuyendo a la seguridad mundial. O bien que la Alianza saque a España del grupo de países con ese objetivo del 5% del gasto. Todo esto en las vísperas de la cumbre de la OTAN en La Haya y en una semana de vértigo para el Gobierno y para el PSOE por el caso Koldo. Hoy Sánchez ha despejado su agenda. Preparando, entre otras, esa reunión de la OTAN, una cita que llega en plena tormenta política en España. El presidente tenía previsto acudir hoy a la inauguración del Congreso de Comisiones Obreras y finalmente ha sido su número 2, la vicepresidenta Montero, quien le ha sustituido. Sánchez mantiene la negativa de alcanzar el 5% del gasto en defensa, asegura que cada país tiene unas necesidades distintas y que en el caso de España ese 2% comprometido para este verano es más que suficiente para cubrir las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas. Pero intentemos no centrar la discusión en materia de seguridad y defensa, como decía, en un porcentaje ad hoc. Creemos que es importantísimo cubrir las capacidades necesarias y que para España el haber llegado en este 2025 a ese 2% nos avala en ese cumplimiento de la cobertura de las capacidades para la Alianza Atlántica. Me preocupa mucho la reputación del primer ministro español cuando el resto de primeros ministros vean que es un presidente sin presupuestos, sin mayoría y acosado por la corrupción. Hablamos del gasto en defensa, pero exactamente ¿de qué esfuerzo estamos hablando? Bueno, pues la OTAN se comprometió en el año 2014, después de la invasión rusa de Crimea, a gastar el 2% de los presupuestos nacionales en defensa. Desde entonces el mundo y la amenaza, ya lo saben, ha cambiado mucho y de ahí la presión para gastar más. Pero la realidad es la siguiente, y es que en el año pasado solamente 23 de los 32 aliados, ahí salen coloreados, cumplían con ese objetivo del 2%. ¿Quién gasta más y quién está, por tanto, más cerca de ese 5% que ahora propone Mark Rutte? Bueno, pues los que más han incrementado la inversión, ahí la vemos, son esos países coloreados de amarillo. Entre esos están los países fronterizos con Rusia, los países bálticos. El que más es Polonia, con casi un 4,1%, Estonia, Letonia, Lituania y también Finlandia, entre los 10 primeros, entre los que está, por supuesto, también, ahí lo ven, Estados Unidos. Luego hay un grupo de países, todo este de aquí, que ronda un poco por arriba, un poco por abajo, ese 2%. Y en el extremo contrario está España, que el año pasado gastó un 1,24%. Este debate justo cuando, precisamente hoy, el Fondo Monetario Internacional ha advertido a Europa del riesgo que supone relajar las reglas fiscales para incrementar ese gasto en defensa. Un gasto que, de momento, los aliados tienen que negociar. Las negociaciones están abiertas, señalan fuentes de la OTAN, y continúan las conversaciones entre los aliados para intentar cerrar un acuerdo que quieren alcanzar, si es posible, antes de que aterrice Trump en La Haya el próximo martes. En la cumbre habrá una única sesión de trabajo el miércoles, poco tiempo, por tanto, allí para cerrar un acuerdo distinto al propuesto por el secretario general, Mark Rutte, que ha pedido a los 32 países que inviertan un 3,5% del PIB en defensa y un 1,5% en otros conceptos de seguridad. Italia, Bélgica o Canadá tampoco quieren pactar un 5%, pero España ha sido el que más claramente se ha opuesto en público a los planes del presidente de Estados Unidos.